La luz dorada del amanecer se filtraba por las persianas de madera del apartamento, creando líneas suaves sobre el suelo de piedra antigua. Martina Domenech se despertó con esa sensación cálida que había aprendido a reconocer en los últimos meses. La pequeña vida moviéndose dentro de ella, recordándole que no estaba sola. Se incorporó despacio, llevando las manos al vientre redondeado que ya marcaba los 6 meses de embarazo. A través de la ventana, las torres de la Catedral de Toledo se alzaban majestuosas contra el cielo rosado, como habían hecho durante siglos. Era una vista que nunca se cansaba de contemplar. «Buenos días, pequeño», susurró, acariciando su barriga. «Hoy papá tiene esa conferencia importante, ¿te acuerdas?» Sergio ya se había levantado. Podía escuchar el agua de la ducha corriendo en el baño principal y ese aroma sutil de Bleu de Chanel que siempre quedaba flotando en el aire después de que él se preparara para el hospital. Era un perfume que había llegado a asociar con las mañanas, con la rutina, con la vida ordenada que habían construido juntos. Martina se dirigió a la cocina, donde la cafetera italiana ya había dejado escapar el último suspiro de vapor. Sergio había preparado café para él, como siempre. Ella se sirvió su chá de camomila habitual y cortó una rebanada de pan que untó con aceite de oliva virgen extra, el que compraban en el mercado de los jueves. Las baldosas frías bajo sus pies descalzos la hicieron estremecer ligeramente. Se puso el suéter de lana color crema que colgaba del respaldo de la silla, uno de esos que le encantaba usar porque la hacían sentir protegida, como un abrazo constante. ¿Ya estás despierta? Sergio apareció en la cocina, impecable con su camisa blanca y corbata azul marino. A los 33 años, seguía siendo ese hombre que había conquistado su corazón 5 años atrás. Alto, rubio, con esos ojos azules que parecían capaces de convencer a cualquiera de cualquier cosa. «Sí, el bebé me despertó temprano hoy», respondió Martina, sonriendo mientras se acomodaba un mechón de cabello castaño detrás de la oreja. Nervioso por la conferencia, Sergio se acercó y le dio un beso rápido en la frente, como había hecho cientos de veces antes. «Un poco. Es importante para mi carrera. Si todo sale bien, podríamos estar hablando de la jefatura del departamento de cardiología». Sus ojos brillaron con esa ambición que Martina conocía tan bien. Era una de las cosas que había admirado de él desde el principio. Esa determinación feroz, esa capacidad de fijarse metas y alcanzarlas. Pero últimamente, no podía evitar sentir que esa ambición a veces eclipsaba todo lo demás. «Estoy segura de que te irá maravillosamente», dijo, y lo decía en serio. Sergio tenía esa habilidad natural para brillar en presentaciones, para cautivar a su audiencia. Él sonrió, pero ya estaba mirando su reloj. Ya estaba mentalmente en otro lugar. «Volveré tarde, después de la cena con los directivos. No me esperes despierta». Martina asintió. Era la rutina. Las cenas importantes, las reuniones que se extendían, los compromisos profesionales que siempre parecían tener prioridad. Antes le molestaba, pero había aprendido a adaptarse. Al menos, eso creía. Después de que Sergio se marchara, dejando tras de sí el eco de sus pasos apresurados en las escaleras de mármol del edificio, Martina se quedó sola con el silencio. Era un silencio lleno de historia. Las paredes de este apartamento en el centro histórico de Toledo habían sido testigos de generaciones de vidas, de amores, de despedidas. Se dirigió al salón, donde su violín descansaba en su estuche junto al piano vertical que habían comprado el año anterior. La partitura de una composición que había estado escribiendo estaba extendida sobre el atril, llena de correcciones y anotaciones en lápiz. Era una melodía melancólica, inspirada en las tardes de lluvia, y en esa nostalgia que a veces la invadía sin razón aparente. Tomó el violín y lo afinó con movimientos precisos, automáticos. La madera respondía a su tacto como una extensión de su propio cuerpo. Cuando comenzó a tocar, las notas fluyeron suaves y dulces, llenando el apartamento de una calidez que las palabras nunca podrían transmitir. Cerró los ojos y se dejó llevar. En esos momentos, con el bebé moviéndose suavemente en respuesta a la música, sentía que todo tenía sentido, que toda su vida había llevado a este punto: ser madre, ser esposa, ser música, ser completa. El teléfono sonó, interrumpiendo abruptamente la melodía. Era Lucía, su mejor amiga desde la infancia. «Martina, ¿cómo estás, preciosa?» «Bien, aquí practicando un poco antes de las clases de la tarde».
¿Y cómo está mi ahijado o ahijada? Martina sonrió. Lucía siempre había sido así, efusiva, cariñosa, presente en todos los momentos importantes de su vida. Muy activo hoy. Creo que le gusta la música tanto como a su mamá. Hablaron durante unos minutos sobre cosas triviales. El tiempo, las clases de violín de Martina, los planes para el fin de semana. Era una conversación ligera, cómoda, como todas las que habían compartido durante años. Cuando colgó, Martina miró por la ventana hacia las calles empedradas de Toledo. Los turistas ya comenzaban a aparecer, cámaras en mano, admirando la arquitectura medieval que ella daba por sentada. Era un privilegio vivir aquí, en el corazón de tanta historia, rodeada de catedrales góticas y murallas que habían visto pasar siglos. Se tocó el vientre una vez más y suspiró satisfecha. En unas horas tendría que salir para dar sus clases de violín a los niños del conservatorio, pero por ahora, este momento de paz era suyo. No tenía forma de saber que sería la última mañana de esa vida que creía conocer tan bien. No podía imaginar que en pocas horas todo cambiaría para siempre. Las clases de violín habían transcurrido con normalidad. Los niños del conservatorio, con sus pequeños dedos torpes sobre las cuerdas, siempre lograban arrancarle una sonrisa a Martina. Era fascinante ver cómo la música podía transformar a criaturas inquietas en pequeños artistas concentrados. Después de guardar su violín y despedirse de los últimos padres que recogían a sus hijos, Martina se dirigió hacia casa caminando por las calles empedradas de Toledo. El sol de la tarde creaba sombras largas entre los edificios medievales y el aire transportaba el aroma de las panaderías que se preparaban para el turno de la noche. Al llegar al portal de su edificio, rebuscó en su bolso y se dio cuenta de que había olvidado su teléfono móvil en casa. Una sonrisa divertida cruzó su rostro mientras pensaba en lo despistada que se había vuelto últimamente. Sergio siempre bromeaba diciendo que el embarazo le había nublado la memoria. Subió los escalones de mármol de 2 en 2, con esa energía que aún conservaba a pesar de los 6 meses de embarazo. Las llaves tintinearon suavemente cuando las introdujo en la cerradura, girándolas con el cuidado de siempre para no hacer ruido por si Sergio había regresado temprano y estaba descansando. La puerta se abrió silenciosamente. El apartamento estaba en penumbra, con las cortinas medio corridas filtrando la luz dorada del atardecer. Todo parecía normal. Los cojines del sofá en su lugar, su partitura aún extendida sobre el piano, el leve aroma a café que siempre impregnaba el ambiente. Martina se dirigió hacia el dormitorio para buscar su teléfono, que recordaba haber dejado sobre la mesita de noche. Sus pasos eran suaves sobre la alfombra del pasillo, casi fantasmales en el silencio del apartamento. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que se detuviera en seco. Una risa, suave, íntima, femenina. El corazón de Martina comenzó a latir más rápido. Conocía esa risa. La había escuchado miles de veces durante años de amistad, en confidencias compartidas, en momentos de alegría y complicidad. Era la risa de Lucía. Con las piernas temblando, se acercó a la puerta entreabierta del dormitorio principal. A través de la rendija, pudo ver la cama que compartía con Sergio cada noche, la misma donde habían soñado juntos con el futuro, donde habían hablado de nombres para el bebé, donde habían construido castillos en el aire. Pero ahora, entre las sábanas color lavanda que ella misma había elegido, estaban Sergio y Lucía, enredados, desnudos, ajenos a todo excepto el uno al otro. Martina sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. El aire se volvió espeso, irrespirable. La fotografía de su boda, que colgaba en la pared justo encima de la cama, los observaba como un testigo silencioso de la traición. Sergio susurraba algo al oído de Lucía, quien respondía con esa misma risa que Martina había considerado música durante tantos años. Ahora sonaba como cristales rompiéndose. El bebé se movió dentro de ella, como si hubiera sentido la conmoción de su madre. Martina llevó instintivamente las manos al vientre, protegiéndolo, protegiéndose. No gritó, no lloró, no los confrontó. Simplemente se quedó allí, de pie en el umbral, viendo cómo se desmoronaba la vida que creía conocer. Cada caricia entre ellos era una puñalada, cada beso una mentira desenmascarada. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces habían estado juntos mientras ella daba clases?
¿Cuántas sonrisas de Lucía habían sido falsas? ¿Cuántos «te amo» de Sergio habían sido palabras vacías? Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por sus mejillas, pero no hizo ningún sonido. Era como si su cuerpo hubiera entrado en modo de supervivencia, protegiéndola del colapso total. Se alejó de la puerta con pasos fantasmales, recogió su teléfono de la mesita del salón donde finalmente lo encontró y salió del apartamento como una sombra. En el rellano se apoyó contra la pared fría y cerró los ojos. El edificio giraba a su alrededor, o quizás era ella quien se tambaleaba. Las voces de otros vecinos llegaban amortiguadas desde los pisos superiores, sonidos de una vida normal que ya no le pertenecía. Cuando finalmente logró caminar, no tenía un destino claro. Sus pies la llevaron automáticamente por las calles familiares de Toledo, pasando por delante de la catedral donde se había casado, por el café donde solía encontrarse con Lucía, por todos esos lugares que ahora estaban teñidos de una nueva y dolorosa realidad. El sol se ponía detrás de las murallas medievales, tiñendo el cielo de colores que antes le parecían hermosos y ahora solo le recordaban que todo puede cambiar en un instante. Martina caminó hasta que las luces de la ciudad se encendieron a su alrededor, hasta que el frío de la noche la obligó a buscar refugio. Pero ya no sabía dónde era su hogar. La llamada telefónica fue breve, apenas unas palabras entrecortadas entre sollozos contenidos. «Abuela, ¿puedo ir a verte?» «Por supuesto, niña. ¿Qué ha pasado?» «Después te explico. Solo necesito estar contigo». Carmen Domenech no hizo más preguntas. A los 76 años, había aprendido que hay momentos en los que las palabras sobran y solo importa abrir los brazos. Martina hizo la maleta como una autómata: ropa interior, vestidos cómodos, sus medicinas del embarazo, el violín. Dejó atrás las fotografías, los recuerdos, toda esa vida que ya no le pertenecía. En la mesita de noche, escribió una nota breve: «Necesito tiempo. No me busques». El tren hacia Extremadura partió a las 11 de la noche. Martina ocupó un asiento junto a la ventanilla y vio cómo las luces de Toledo se desvanecían en la distancia. Cada kilómetro que se alejaba de la ciudad era un paso hacia la sanación, aunque aún no pudiera imaginar cómo sería ese proceso. El paisaje nocturno se deslizaba monótono al otro lado del cristal: campos oscuros, pueblecitos dormidos, estrellas que brillaban con una intensidad que había olvidado que existía. En Madrid, durante el transbordo, compró un bocadillo que apenas probó y una botella de agua que bebió a pequeños sorbos, más por el bebé que por ella misma. Llegó a Valverde del Fresno al amanecer. El pueblo parecía suspendido en el tiempo, con sus casas encaladas de tejados rojos, sus calles estrechas y empedradas, y ese silencio profundo que solo existe en los lugares donde la vida transcurre sin prisa. El aire olía a campo, a hierba húmeda, a ese frescor matutino que limpia los pulmones y, quizás, también el alma. Su abuela la esperaba en la puerta de la casa familiar, esa construcción de piedra y cal que había sido el refugio de su infancia. Carmen tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño, arrugas que hablaban de décadas de sonrisas y preocupaciones, y esos ojos verdes que Martina había heredado, llenos de una sabiduría tranquila. No hubo reproches ni preguntas insistentes, solo un abrazo largo, cálido, que olía a lavanda y a cocido de garbanzos. «Ven, te he preparado tu habitación de siempre». La habitación era pequeña pero acogedora, con una cama de hierro forjado cubierta por una colcha de ganchillo que la propia Carmen había tejido años atrás. La ventana daba al pequeño huerto donde crecían tomates, lechugas y hierbas aromáticas. Era un mundo diferente, más simple, más auténtico. Martina se tumbó sobre la cama sin deshacer siquiera la maleta y lloró por primera vez desde el descubrimiento. Fueron lágrimas silenciosas que se llevaron consigo parte del dolor, como una lluvia necesaria después de meses de sequía. Cuando despertó, ya era media tarde. El sol entraba oblicuo por la ventana, creando patrones dorados sobre las paredes blancas. Podía escuchar a su abuela moviéndose en la cocina, el tintineo suave de los platos, el murmullo de la radio contando noticias de un mundo que parecía muy lejano. Se levantó despacio, se lavó la cara con agua fresca del grifo y bajó al piso inferior. Carmen estaba preparando una tortilla de patatas, el mismo plato que le hacía cuando era niña
y venía de vacaciones. «¿Cómo está mi bisnieto?», preguntó la anciana, señalando con cariño el vientre de Martina. «Bien, muy activo últimamente. Los bebés sienten todo. Él sabe que su mamá necesita tranquilidad». Se sentaron a la mesa de madera maciza donde Martina había desayunado tantas mañanas de su infancia. El sabor de la tortilla, simple y casero, le devolvió por un momento la sensación de estar a salvo. «No tienes que contarme nada si no quieres», dijo Carmen, «pero si necesitas hablar, aquí estoy». Martina asintió, incapaz aún de poner en palabras lo que había vivido. El pueblo se extendía más allá de la ventana de la cocina, con sus olivares que se perdían en el horizonte y sus calles donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Por primera vez en horas, pudo respirar sin que le doliera el pecho. Aquí, en Valverde del Fresno, tal vez podría encontrar una manera de seguir adelante. 3 semanas habían pasado desde su llegada a Valverde del Fresno. Martina había encontrado un ritmo tranquilo en la casa de su abuela. Despertarse con los primeros rayos del sol, desayunar pan tostado con aceite y tomate, caminar por los senderos entre olivos hasta que las piernas le pedían descanso. Los paseos matutinos se habían convertido en su medicina. El bebé parecía tranquilizarse con el movimiento rítmico y ella encontraba en esa rutina simple una manera de mantener la cordura mientras su corazón lentamente se recomponía. Era una mañana de octubre especialmente fresca cuando escuchó por primera vez el sonido de una sierra eléctrica cortando madera. El ruido venía del taller al final de la calle principal, una construcción de piedra antigua con las puertas de madera siempre abiertas de par en par. Curiosa, se acercó con pasos lentos. El olor a serrín y madera fresca llenaba el aire, mezclándose con algo más sutil, café amargo y una fragancia masculina que no supo identificar inmediatamente, pero que le resultó extrañamente reconfortante. Desde la entrada, pudo ver a un hombre trabajando concentrado sobre un trozo de madera de roble. Tenía la espalda ancha cubierta por una camisa de lino blanca, el cabello negro con hebras grises que brillaban bajo la luz natural que entraba por las ventanas altas. Sus manos, grandes y curtidas, manejaban las herramientas con una precisión que hablaba de años de experiencia. «Papá, ¿ya terminaste mi caballo?». Una voz infantil rompió la concentración del momento. Una niña de unos 5 años apareció corriendo desde el fondo del taller, con coletas castañas que saltaban con cada paso y unos ojos enormes llenos de expectación. El hombre se enderezó y se volvió hacia la pequeña. Martina pudo ver entonces su rostro, piel morena, facciones marcadas pero amables, y unos ojos castaño oscuro que parecían cargar con más historias de las que correspondían a su edad, que calculó rondaba los 35 años. «Casi, Inés. Solo me faltan los últimos detalles». Su voz era grave, pausada, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. Había en su tono una ternura que contrastaba con su apariencia fuerte y seria. La niña se acercó a examinar la figura de madera que tomaba forma entre las manos de su padre. Era un caballo pequeño, tallado con un detalle exquisito que hablaba no solo de habilidad técnica, sino de amor paternal. «¿Le vas a poner crines de verdad? ¿Tú qué crees?». La pequeña asintió con entusiasmo, pero algo en su expresión cambió cuando vio a Martina de pie en el umbral. Se escondió detrás de las piernas de su padre, observándola con una mezcla de curiosidad y timidez. El hombre siguió la mirada de su hija, y sus ojos se encontraron con los de Martina por primera vez. Fue un momento breve, apenas unos segundos, pero algo pasó en ese intercambio silencioso. No fue atracción inmediata, sino más bien un reconocimiento mutuo de personas que habían conocido el dolor. «Buenos días», dijo él, limpiándose las manos en un trapo antes de acercarse. «Soy Diego León, Martina Domenech. Disculpe si los molesté. Es que el olor a madera me recuerda a mi infancia». Diego asintió con comprensión, sin forzar la conversación. Había algo en su manera de estar presente sin invadir que resultaba tranquilizador. «¿Usted es la nieta de Carmen?». «Sí, estoy visitándola por una temporada». La palabra visitando sonó débil, insuficiente para explicar su situación, pero Diego no hizo preguntas. Parecía entender que hay verdades que necesitan tiempo para ser contadas. Inés seguía observando a Martina desde su refugio, con esos ojos grandes que parecían ver más de lo que correspondía a su edad.
La niña no había dicho una palabra desde que apareció la desconocida, pero no parecía asustada, sino más bien cautelosa. Inés es un poco tímida con las personas nuevas, explicó Diego, pasando la mano por el cabello de su hija con infinita delicadeza. Es comprensible, respondió Martina, agachándose ligeramente para ponerse a la altura de la niña. Hola, Inés. Tu papá hace trabajos muy bonitos. La pequeña asintió, pero no habló. Había algo en su silencio que iba más allá de la timidez normal de los niños. Bueno, los dejo seguir con su trabajo, dijo Martina, dando un paso atrás. Fue un placer conocerlos. Mientras se alejaba del taller, pudo sentir que Diego la observaba caminar. No era una mirada invasiva, sino más bien protectora, como si entendiera que ella también necesitaba cuidado. Esa noche, mientras cenaba con su abuela, no pudo evitar preguntar por sus nuevos vecinos. Diego es un buen hombre, dijo Carmen, viudo desde hace 2 años. La niña, bueno, desde que perdió a su madre, apenas habla. Una semana después del primer encuentro, Martina encontró algo inesperado en el pequeño escalón de entrada de la casa de su abuela. Era un violín en miniatura, tallado en madera de cerezo, con detalles tan precisos que parecía a punto de producir melodías. No había nota, no había explicación, solo esa pequeña obra de arte que cabía en la palma de su mano. Las lágrimas brotaron sin aviso. Hacía tanto tiempo que nadie le hacía un regalo sin esperar nada a cambio, sin segundas intenciones, sin fechas especiales que lo justificaran. Era un gesto puro, sencillo, que hablaba de una sensibilidad que no esperaba encontrar en un lugar tan pequeño. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó a su abuela, mostrándole la figurilla. Carmen sonrió con esa sabiduría que dan los años de observar las relaciones humanas. Diego tiene esa costumbre. Cuando a alguien le cae bien, le talla algo especial. Es su manera de decir las cosas que no sabe expresar con palabras. Esa tarde, Martina se dirigió al taller con el violín de madera en las manos y el corazón lleno de una gratitud que no sabía cómo expresar. Diego estaba lijando una tabla cuando ella apareció en la puerta, y algo en su postura le dijo que había estado esperando su visita. «Gracias», dijo simplemente, mostrándole la figura. «Es hermoso». Diego asintió, como si las palabras fueran innecesarias. Había en sus ojos una calidez que contrastaba con su expresión seria habitual. «Me alegra que le guste. Pensé que una música necesita tener música cerca, aunque sea pequeña». Inés apareció desde detrás de un banco de trabajo, como si hubiera estado esperando escondida. Llevaba en las manos una muñeca de trapo gastada y observaba a Martina con esa curiosidad silenciosa que ya le resultaba familiar. «¿Te gusta la música, Inés?», preguntó Martina, agachándose para ponerse a su altura. La niña asintió, pero no habló. Sus ojos, sin embargo, brillaron con un interés que no había mostrado antes. «¿Te gustaría escuchar el violín de verdad?». Esta vez Inés no solo asintió, sino que dio un pequeño paso hacia adelante. Diego observaba la escena con una expresión que mezclaba esperanza y cautela, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el delicado momento. «Está en casa de mi abuela. Si tu papá te da permiso, podrías venir a escucharlo». Diego no dudó. Por supuesto, le haría bien salir un poco más. Esa misma tarde, los tres caminaron por las calles empedradas de Valverde hasta la casa de Carmen. Inés iba entre ellos, ocasionalmente tomando la mano de su padre cuando un perro ladraba o un coche pasaba demasiado cerca. Martina notó que Diego ajustaba automáticamente su paso al de ellas, que sus ojos escaneaban constantemente el entorno, asegurándose de que todo estuviera bien. En el salón de la casa, Martina abrió el estuche de su violín con movimientos rituales. El instrumento brilló bajo la luz dorada de la tarde que entraba por la ventana. Inés se sentó en el sofá junto a su padre, con los ojos muy abiertos, como si estuviera a punto de presenciar magia. Las primeras notas fluyeron suaves y dulces, una melodía sencilla que Martina había aprendido de niña. Era una canción de cuna española que su propia abuela le había cantado años atrás. Notó cómo Inés se relajaba gradualmente, cómo sus pequeños hombros perdían la tensión que siempre parecía cargar. Diego mantenía los ojos cerrados, pero Martina podía ver la emoción contenida en su rostro. Había algo en la música que parecía tocar lugares profundos y doloridos, pero también sanadores. Cuando la melodía terminó, el silencio que siguió no fue incómodo, sino sagrado.
Inés tenía las mejillas ligeramente sonrosadas y una sonrisa tímida que transformaba completamente su rostro. ¿Te gustó?, preguntó Martina suavemente. La niña asintió con entusiasmo y por primera vez desde que se conocían, abrió la boca como si fuera a hablar, pero las palabras no salieron. En su lugar, canturreó muy bajito los últimos compases de la melodía que acababa de escuchar. El corazón de Martina se hinchó de emoción. Diego la miró con una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Podríamos repetirlo mañana si quieren, ofreció Martina. Inés se levantó del sofá y, en un gesto que sorprendió a todos, se acercó a Martina y le tocó suavemente el vientre donde crecía el bebé. «¿Música?», susurró, tan bajito que apenas se escuchó. Era la primera palabra que decía en 2 años. Los días siguientes transcurrieron con una dulzura que Martina había olvidado que existía. Cada tarde, Diego e Inés llegaban a casa de Carmen para la mora de la música, como había comenzado a llamarle la niña. Era un ritual sagrado que ninguno de los tres se atrevía a interrumpir. Inés había comenzado a decir palabras sueltas. Bonita, cuando Martina tocaba una melodía especialmente emotiva. Papá, cuando quería que Diego se sentara más cerca. Bebé, cuando acariciaba con cuidado el vientre, que cada día se hacía más evidente. Cada nueva palabra era una pequeña victoria que celebraban en silencio. Diego había desarrollado la costumbre de quedarse después de que Inés se durmiera en el sofá de Carmen, ayudando con los platos de la cena, o simplemente sentándose en el pequeño porche a contemplar las estrellas junto a Martina. Sus conversaciones eran pausadas, llenas de silencios cómodos que hablaban más que 1000 palabras. «¿Cómo era ella?», preguntó Martina una noche, refiriéndose a la madre de Inés. Diego tardó un momento en responder, como si buscara las palabras exactas. Patricia era luz pura, maestra de primaria, siempre cantando. Inés heredó de ella esa sensibilidad para la música. Sus ojos se perdieron en la distancia, donde las luces del pueblo creaban un mapa de vidas tranquilas. Era el tipo de persona que podía hacer que cualquier día ordinario se sintiera especial. Murió en un accidente de coche cuando venía de visitar a su hermana en Cáceres. Llovía mucho esa noche. Martina sintió una punzada de dolor ajeno. Reconocía esa mirada, esa manera de hablar de alguien que ya no está, pero que sigue viviendo en cada rincón de la memoria. «¿Te sientes culpable?», preguntó suavemente. Cada día, si no le hubiera pedido que fuera, si hubiera insistido en acompañarla, si... «Los Kemusi no devuelven a las personas que amamos», interrumpió Martina con una sabiduría nacida del dolor reciente. «Solo nos roban la paz del presente». Diego la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Era la primera vez que alguien entendía exactamente lo que quería decir, sin necesidad de explicaciones adicionales. «¿Y tú? ¿Qué te trajo realmente hasta aquí?». Martina había estado esperando esa pregunta, pero aún no estaba segura de estar lista para responderla completamente. «Mi marido, mi exmarido», se corrigió, «me traicionó con mi mejor amiga. Los encontré juntos en nuestra cama». Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba, como si el ambiente tranquilo de Valverde hubiera suavizado sus bordes más cortantes. «Estoy embarazada de 6 meses y hasta ese momento creía que tenía la vida perfecta. Resulta que era perfecta para todos menos para mí». Diego extendió su mano y cubrió la de ella con cuidado, como si fuera algo frágil que pudiera romperse. No dijo nada porque no había nada que decir. El gesto era suficiente. En ese momento, Inés apareció en la puerta del porche, frotándose los ojos y buscando a su padre. «¿Papá? ¿Música?», preguntó con voz somnolienta. «Ya es muy tarde, pequeña», respondió Diego, levantándose para tomarla en brazos. Pero Inés miró directamente a Martina con esos ojos grandes y serios. Martina triste. La pregunta, formulada con la inocencia brutal de los niños, golpeó a Martina en el pecho. ¿Cómo podía una niña de 5 años leer tan claramente las emociones que ella creía haber escondido? «Un poquito», admitió, «pero estar aquí con ustedes me hace sentir mejor». Inés se soltó de los brazos de su padre y se acercó a Martina. Con gestos torpes pero decididos, comenzó a acariciar su cabello, imitando lo que había visto hacer a Diego con ella cuando tenía pesadillas. «No triste», murmuró. «Inés cuida a Martina». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Martina, pero esta vez no eran de dolor,
sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Era como si esta niña pequeña, que había perdido tanto, estuviera enseñándole que el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Diego observaba la escena con los ojos brillantes, y Martina comprendió que los tres estaban sanando juntos, construyendo algo nuevo sobre los escombros de sus vidas anteriores. Esa noche, cuando se despidieron, Diego se detuvo en la puerta. «Gracias», dijo simplemente. «Hacía mucho tiempo que no veía a Inés tan viva». «Gracias a ustedes», respondió Martina. «Hacía mucho que no me sentía tan en casa». Era la verdad más pura que había dicho en meses. Noviembre llegó a Valverde del Fresno con sus primeras lluvias y un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Martina había entrado en su 7º mes de embarazo, y su vientre había crecido de manera que ya no podía disimular su estado bajo suéteres holgados. El bebé se movía constantemente, como si quisiera recordarle que pronto tendría que tomar decisiones que había estado posponiendo. Diego había comenzado a aparecer por las mañanas con excusas cada vez más elaboradas. Necesitaba preguntarle algo a Carmen sobre un mueble que estaba reparando, traía verduras frescas del huerto de un vecino, o simplemente pasaba, de casualidad, cuando salía a comprar el pan. Martina sabía que eran pretextos, y él sabía que ella lo sabía, pero ninguno de los dos mencionaba la verdad, que necesitaban verse, que los días sin encontrarse se sentían incompletos. Esa mañana Diego llegó con Inés de la mano y una expresión más seria de lo habitual. La niña corrió inmediatamente hacia Martina y se pegó a su costado, un gesto que se había vuelto automático desde que comenzaron a pasar tiempo juntos. «¿Todo bien?», preguntó Martina, notando la tensión en los hombros de Diego. «Tengo que hacer un viaje a Madrid. Algunos clientes quieren ver mi trabajo en persona antes de hacer un encargo grande. Podría significar mucho para el negocio, pero...» Se quedó callado mirando a Inés, que había comenzado a jugar con los dedos de Martina de esa manera distraída que había desarrollado cuando se sentía ansiosa. «Pero», insistió Martina, «Inés no ha estado separada de mí ni una noche desde que Patricia murió. No sé si esté preparada». La niña levantó la vista al escuchar la conversación y se aferró más fuerte a Martina. «¿Papá se va?», preguntó con voz temblorosa. «Solo por 2 días, pequeña. Pero puedes quedarte con...» «¡No!». La reacción de Inés fue inmediata y visceral. «Papá no se va. Mamá se fue y no volvió». El grito desgarrador de la niña rompió algo en el aire. Diego se agachó inmediatamente para abrazarla, pero Inés se escondió detrás de Martina, temblando. «No es lo mismo, amor», dijo Diego con voz quebrada. «Papá va a volver, te lo prometo». «No, las promesas se rompen». Martina sintió cómo se le partía el corazón. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló con dificultad junto a Inés y la tomó de las manos. «¿Sabes qué? Yo me quedo contigo. Tu papá se va, pero yo me quedo aquí toda la noche. Y tú te quedas conmigo. ¿Te parece bien?». Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas, pero asintió despacio. «¿En casa de la abuela Carmen?». «Donde tú quieras». Diego las miraba con una expresión que mezclaba gratitud y algo más profundo. Algo que hizo que Martina sintiera mariposas en el estómago a pesar de las circunstancias. «No puedo pedirte eso», dijo. «Estás embarazada. No es tu responsabilidad». «No es una responsabilidad», interrumpió Martina. «Es lo que quiero hacer». Esa noche, después de que Diego partiera hacia Madrid con 1000 disculpas y promesas de volver pronto, Martina e Inés cenaron juntas en casa de Carmen. La abuela había preparado lentejas con chorizo y había puesto música suave de fondo, creando un ambiente acogedor que ayudó a calmar los nervios de la pequeña. Pero cuando llegó la hora de dormir, Inés se negó rotundamente a ir a su habitación. «¿Puedo dormir contigo?», preguntó aferrándose al brazo de Martina. «Por supuesto». Se acostaron juntas en la cama de la habitación de invitados. Inés se acurrucó contra el costado de Martina, con cuidado de no presionar demasiado su vientre. «¿El bebé puede escucharme?», susurró en la oscuridad. «Creo que sí». Inés puso su pequeña mano sobre la barriga de Martina y comenzó a hablar en voz muy baja. «Hola, bebé. Soy Inés. Voy a ser como tu hermana mayor. Te voy a enseñar a caminar y a cantar canciones bonitas. Tu mamá es muy buena, y mi papá también. Somos una familia ahora, ¿verdad?». Martina sintió cómo las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. El bebé
se movió justo en ese momento, como respondiendo a las palabras de Inés. «¡Se movió!», exclamó la niña con alegría. «¿Me escuchó?». «Sí, te escuchó», confirmó Martina, abrazándola con ternura. Mientras Inés se quedaba dormida entre sus brazos, Martina no pudo evitar pensar en lo peligroso que era esto. Se estaba enamorando no solo de Diego, sino de la idea de ser madre de Inés, de tener una familia completa. Pero, ¿qué pasaría cuando Sergio finalmente la encontrara? Porque la encontraría. Estaba segura de eso. Tenía derecho a construir esta felicidad cuando todo podría desmoronarse en cualquier momento. El miedo la mantuvo despierta hasta muy tarde, escuchando la respiración tranquila de Inés y sintiendo los movimientos de su propio bebé, atrapada entre el amor que estaba creciendo y el terror de perderlo todo otra vez. Diego regresó de Madrid al atardecer del segundo día, con las manos llenas de contratos firmados y el corazón ansioso por reencontrarse con su hija. Y con Martina, aunque aún no se atreviera a admitirlo completamente. Las encontró en el pequeño huerto detrás de la casa de Carmen, donde Inés intentaba enseñar a Martina a distinguir entre las hierbas aromáticas. La escena era tan doméstica, tan natural, que por un momento Diego se permitió imaginar que así podrían ser todas sus tardes. «¡Papá!», gritó Inés, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Diego la levantó en el aire, respirando profundamente ese aroma a champú infantil y tierra húmeda que significaba hogar. «¿Te portaste bien?». «Sí, y le conté al bebé de Martina que tú ibas a volver, y se movió mucho. Creo que quería conocerte». Diego miró a Martina por encima de la cabeza de su hija, y algo en esa mirada hizo que ella sintiera calor en las mejillas a pesar del frío novembrino. «¿Todo bien por aquí?», preguntó acercándose. «Perfecto. Inés fue una compañía maravillosa. Dormimos juntas las 2 noches», anunció Inés con orgullo. «Y Martina me cantó canciones antes de dormir, como mamá Patricia». La mención de su esposa debería haberle dolido, pero Diego se sorprendió al descubrir que, por primera vez en 2 años, el recuerdo de Patricia no venía acompañado solo de tristeza. Había algo más: gratitud por lo que había sido y esperanza por lo que podría venir. Esa noche, después de que Inés se quedara dormida en el sofá de Carmen durante su película favorita, Diego e Inés caminaron lentamente hacia su casa. Martina los acompañó, y cuando llegaron a la puerta del taller, ninguno de los 3 parecía querer que la noche terminara. «¿Te apetece un té?», preguntó Diego. «Tengo hierbas que cultivó Patricia en el patio trasero». Martina asintió, aunque sabía que el té era solo una excusa para prolongar el tiempo juntos. El apartamento encima del taller era sencillo pero acogedor. Paredes de piedra vista, muebles hechos por las propias manos de Diego y fotografías de Patricia e Inés por todas partes. Martina notó que no había rencor en su corazón al ver las imágenes de la mujer que había sido el gran amor de Diego. Más bien, sentía respeto y una extraña sensación de continuidad. Diego preparó 2 tazas de manzanilla y se sentaron en el pequeño sofá, con Inés acurrucada entre ellos, durmiendo profundamente. «Los contratos salieron bien», dijo Diego rompiendo el silencio. «Van a ser unos meses de mucho trabajo, pero también de estabilidad económica. Me alegro. Te lo mereces». Diego la miró fijamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «Martina, estos días sin verte», comenzó. Luego se detuvo, buscando las palabras correctas. «Me he dado cuenta de algo que quizás debería haberme dado cuenta antes». El corazón de Martina comenzó a latir más rápido. «¿Qué?». «Que me he enamorado de ti, de tu manera de cuidar a Inés, de cómo la música brota de ti como algo natural, de tu fortaleza para seguir adelante a pesar de todo lo que has pasado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Martina sintió como si el mundo se hubiera detenido. «Diego, no necesitas decir nada ahora», continuó él. «Sé que tu situación es complicada, que tienes un bebé en camino y un pasado que resolver, pero no podía guardarme esto por más tiempo». Martina lo miró a los ojos, esos ojos castaño oscuro que habían aprendido a leer todas sus emociones. «Yo también me he enamorado de ti», susurró, «de tu paciencia, de cómo amas a Inés, de la manera en que me haces sentir segura después de tanto tiempo sintiéndome perdida». Diego extendió la mano y acarició suavemente su mejilla. «¿Y ahora qué hacemos?». «No lo sé», admitió Martina. «Mi vida es un desastre en este momento. Estoy embarazada de otro hombre.
técnicamente aún casada, escondida en un pueblo donde nadie sabe quién soy realmente. Pero estás aquí, y yo estoy aquí. E Inés está aquí, durmiendo entre nosotros como si fuéramos una familia de verdad. Martina miró a la niña que dormía tan placenteramente, confiando en que los adultos a su alrededor la mantendrían a salvo. ¿Y si aparece Sergio? ¿Y si quiere llevarse al bebé? ¿Y si todo esto se desmorona? Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo Diego con una convicción que la sorprendió. No tienes que pasar por esto sola nunca más. En ese momento, Martina supo que había encontrado algo que creía que no existía. Un amor verdadero, honesto, que no pedía que fuera perfecta, sino que simplemente fuera ella misma. Se inclinó hacia él y sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas no dichas y de esperanza compartida. Cuando se separaron, Inés murmuró en sueños, «familia», y por primera vez en meses, Martina creyó que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. La felicidad duró exactamente 3 semanas. Martina estaba en el taller de Diego, observando cómo tallaba una cuna de madera para el bebé que estaba por nacer, cuando escuchó el rugido de un motor potente acercándose por la calle principal de Valverde. No era el sonido habitual de los coches del pueblo, sino algo más agresivo, más urbano. Su sangre se heló cuando reconoció el BMW plateado que se detenía frente al taller. «Diego», susurró, sin poder apartar la vista del coche. Él levantó la cabeza de su trabajo y siguió su mirada. Sergio Montero bajó del vehículo con esa elegancia calculada que Martina conocía tan bien. Llevaba un traje gris impecable, corbata azul marino y esa sonrisa confiada que había seducido a tantas personas a lo largo de los años. Inés, que jugaba con virutas de madera en una esquina del taller, se acercó instintivamente a Martina al sentir la tensión en el ambiente. «¿Quién es ese señor?», preguntó con voz pequeña. Antes de que Martina pudiera responder, Sergio cruzó el umbral del taller como si fuera el dueño del lugar. «Martina, por fin te encuentro». Su voz tenía ese tono controlado que usaba cuando quería parecer razonable, pero en realidad estaba furioso. Sus ojos azules recorrieron el taller con desdén antes de posarse en Diego, quien se había puesto de pie y colocado protectoramente entre él y las dos mujeres. «¿Quién es usted?», preguntó Diego con voz tranquila pero firme. «Soy Sergio Montero, el marido de Martina y padre del niño que lleva en el vientre». El silencio que siguió fue denso como el plomo. Inés se aferró más fuerte a la mano de Martina, sin entender completamente lo que pasaba, pero percibiendo el peligro. «¿Qué haces aquí, Sergio?», preguntó Martina, encontrando su voz. «¿Qué hago aquí?», repitió él con incredulidad. «Mi esposa desaparece sin dejar rastro. Se esconde en un pueblo perdido con un desconocido. ¿Y me preguntas qué hago aquí?». Se acercó un paso más, y Diego tensó los músculos. «He venido a llevarte a casa, donde perteneces, a ti y a mi hijo». «Yo no pertenezco a ningún lugar contigo», respondió Martina, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Y después de lo que hiciste, no tienes derecho a llamarlo tu hijo». Los ojos de Sergio brillaron con esa ira fría que Martina había aprendido a temer durante los últimos años de su matrimonio. «¿Lo que hice? ¿Te refieres a un error que estoy dispuesto a perdonar y olvidar? He venido aquí para reconstruir nuestra familia, Martina, para darte otra oportunidad». «¿Darme otra oportunidad?». La voz de Martina subió una octava. «¿A mí? Mira dónde estás», continuó Sergio, gesticulando despectivamente hacia el taller, «viviendo como una refugiada en un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas, con un carpintero». La última palabra la escupió como si fuera algo sucio. Diego dio un paso adelante. «Creo que debería marcharse». Sergio lo miró de arriba abajo con una sonrisa despectiva. «¿Y tú quién te crees que eres?». «El salvador de damiselas en apuros», porque eso es lo que es ella, ¿sabes? Una mujer embarazada y abandonada que necesita que alguien cuide de ella. «¡Basta!», gritó Martina, sorprendiendo a todos con la fuerza de su voz. «No voy a permitir que hables así ni de mí ni de Diego». Sergio la miró como si la viera por primera vez, claramente sorprendido por su reacción. «Martina, sé razonable. Tienes 8 meses de embarazo. ¿Realmente crees que este hombre va a querer cargar con el hijo de otro? ¿Crees que esto es amor real o solo pena?». Las palabras fueron como dagas dirigidas directamente a sus miedos más profundos. Martina sintió cómo la duda comenzaba a filtrarse en su mente. «Vuelve conmigo», continuó Sergio,
suavizando el tono y acercándose más. Podemos empezar de nuevo. He dejado a Lucía, he cambiado de trabajo, he puesto la casa a tu nombre. Todo puede ser como antes, pero mejor. Como antes era una mentira, susurró Martina. Era real para mí, y puede volver a serlo. Diego observaba la escena con el corazón encogido, viendo cómo las palabras de Sergio sembraban dudas en los ojos de Martina. Inés, asustada por las voces altas, comenzó a llorar silenciosamente. «Papá», murmuró, buscando refugio en los brazos de Diego. Sergio notó a la niña por primera vez. «¿Esta es tu hija?», preguntó a Diego. «Pobre criatura. Primero pierde a su madre. Ahora va a perder a su nueva mamá sustituta cuando Martina vuelva a su vida real». Fue la gota que derramó el vaso. Diego avanzó hacia Sergio con los puños cerrados, pero Martina se interpuso entre ellos. «Para, los dos». Se volvió hacia Sergio con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Dame tiempo para pensarlo». «Martina», Diego la miró con dolor. «Solo necesito tiempo». Sergio sonrió, sabiendo que había plantado las semillas de la duda que necesitaba. «Te doy hasta mañana. Estaré en el hotel de Plasencia, pero después de eso, si no vienes conmigo voluntariamente, tendré que buscar otras alternativas legales». Salió del taller dejando tras de sí el eco de su amenaza y el aroma de su perfume que ahora le resultaba nauseabundo a Martina. En el silencio que siguió, solo se escuchaban los sollozos ahogados de Inés y el sonido del corazón de Martina rompiéndose una vez más. La noche había sido la más larga de la vida de Martina. Había caminado por el pueblo hasta muy tarde, con las palabras de Sergio resonando en su mente como ecos dolorosos. ¿Era verdad que Diego solo sentía pena por ella? ¿Tenía derecho a arrastrar a Inés a un conflicto legal que podría durar años? Al amanecer, encontró a Diego sentado en el banco de piedra frente a la iglesia, con Inés dormida en sus brazos. Habían estado esperándola. ¿No durmieron en casa?, preguntó sentándose a su lado. Inés tuvo pesadillas. Seguía preguntando si te ibas a ir como mamá Patricia. No pude mentirle, así que vine aquí a esperar tu decisión. La vulnerabilidad en su voz la desarmó completamente. Este hombre fuerte, que tallaba la madera con manos firmes y protegía a su hija con determinación férrea, estaba temblando por la posibilidad de perderla. «Diego, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo». Él asintió, preparándose para lo peor. «¿Sientes pena por mí? ¿Estás conmigo porque necesito ayuda o porque realmente...?» «Para», la interrumpió. «Mírame a los ojos y pregúntate si alguna vez te he mentido». Martina lo hizo. En esos ojos castaño oscuro no vio compasión condescendiente, sino un amor tan real que casi la hizo llorar. «Te amo, Martina Domenech. Amo tu música, tu fortaleza, la manera en que haces que Inés sonría, cómo llevas las manos al vientre cuando el bebé se mueve. Amo que tomes té de manzanilla en lugar de café, que te pongas esos suéteres que te hacen parecer abrazable, que sepas exactamente qué decir cuando Inés tiene miedo». Sus palabras eran como bálsamo sobre heridas que no sabía que seguían abiertas. «Pero si quieres irte», continuó, «si crees que él puede darte algo que yo no puedo, lo entenderé. Solo no te vayas porque tengas miedo de que no seas suficiente para mí, porque eres más de lo que jamás soñé encontrar». Inés se despertó en ese momento, como si hubiera sentido la intensidad de la conversación. Miró a Martina con esos ojos enormes llenos de preguntas. «¿Te vas a ir?», susurró. Martina la tomó en brazos, sintiendo el peso familiar de ese pequeño cuerpo que se había vuelto tan importante para ella. «¿Tú qué crees que debería hacer?» «Quedarte», respondió Inés sin dudar. «Somos una familia. El bebé va a necesitar una mamá y un papá que se quieran de verdad». La sabiduría de los niños siempre la sorprendía. Inés había visto el amor real y había aprendido a reconocerlo. «Tienes razón», dijo Martina, sintiendo cómo la certeza se asentaba en su pecho. «Somos una familia». Una hora después, Sergio apareció en el pueblo en su BMW, esperando encontrar sus maletas hechas. En su lugar, encontró a Martina esperándolo en la plaza principal, de pie junto a Diego e Inés, con la mano izquierda libre del anillo de matrimonio que había llevado durante 5 años. «Mi respuesta es no», dijo simplemente. «No voy contigo». Sergio la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Martina, seas razonable. ¿Vas a tirar tu vida a la basura por un capricho?
Voy a construir una vida real por primera vez. Y mi hijo, nuestro hijo va a crecer en una casa llena de amor verdadero, no de mentiras bonitas. Sergio se acercó un paso, pero Diego se interpuso nuevamente. Esto no ha terminado, amenazó. Volveré con abogados. Si quieres ser parte de la vida de tu hijo, adelante, respondió Martina, pero va a ser en mis términos, no en los tuyos. Sergio las miró por última vez, con esa mezcla de incredulidad y rabia que no sabía cómo manejar cuando las cosas no salían como él quería. «Te arrepentirás de esto». «No», dijo Martina con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. «Por primera vez en años, no me voy a arrepentir de nada». Cuando el BMW plateado desapareció por la carretera que llevaba de vuelta a la ciudad, Inés tomó la mano de Martina. «¿Ya se fue el señor malo? Ya se fue. ¿Y ahora somos una familia para siempre?» Martina miró a Diego, que sonreía con esa mezcla de alivio y felicidad que iluminaba todo su rostro. «Sí, pequeña, ahora somos una familia para siempre». Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de los olivares de Valverde del Fresno, Martina tocó su violín en el porche de la casa de Carmen. Las notas flotaron dulces por el aire fresco del atardecer, llegando hasta el taller donde Diego trabajaba en la cuna para el bebé, hasta el patio donde Inés jugaba con una muñeca nueva, hasta los corazones de todos los que habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero es real. Y por primera vez en su vida, Martina supo que había elegido quedarse en el lugar correcto. Fin. Después de todo lo que pasó, Martina, la traición devastadora, la huida a un lugar desconocido, encontrar un amor verdadero con Diego e Inés, y finalmente tener el valor de rechazar a Sergio definitivamente. ¿Cuál fue el momento de la historia que más tocó tu corazón? ¿Fue cuando descubrió la traición y salió en silencio? ¿Cuando Inés dijo su primera palabra, música? ¿Cuando Diego confesó su amor? ¿O cuando finalmente eligió quedarse y construir una familia real basada en el amor verdadero? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.